Muy buenas noches a todos, gracias por esta invitación. Vamos a dar inicio al webinar que se centra principalmente en la actualización de la guía de práctica clínica. Eh, Vamos a ir comenzando, para los que me han ido conociendo, vamos a pasar un poco desde la parte epidemiológica, que es cuál es la situación actual a nivel mundial de la obesidad. Luego vamos a ver un poco los aspectos fisiológicos, más que nada, cuál es la función del tejido adiposo blanco, este tejido adiposo que finalmente es el que nos genera todo este problema. Y vamos a ver cuáles son las actualizaciones de la guía, de las nuevas guías de práctica clínica, que es sumamente importante el enfoque actual que se le ha dado, que está centrado principalmente en en no estigmatizar el exceso de peso y también buscar otros criterios de evaluación clínica, ya que a todos los que son profesionales de la nutrición nos sucede en algún momento que es sumamente complejo cómo abordar a un paciente con obesidad, dadas las herramientas con las que nosotros disponemos. Entonces, para ir contextualizando, nosotros hoy en día tenemos que entender que la obesidad es una pandemia silenciosa. O sea, gran parte de la población mundial tiene exceso de peso. En la Organización Mundial de la Salud en 1948 ya esta condición, partida como una condición, fue conocida como una enfermedad. Y ahí en la actualidad, ya en el 2022, se clasifica como una enfermedad compleja. ¿Por qué se clasifica como una enfermedad compleja? Porque tiene múltiples variables. O sea, hay distintos factores que hoy en día gatillan el exceso de peso. Ya, por un lado tenemos los factores sociales, ya los determinantes sociales de salud, que hoy en día se conoce que las personas con un estrato socioeconómico bajo, medio bajo, tienden a presentar mayores índices de obesidad que las personas con un estatus socioeconómico alto. ¿Ya? Y esto es por principalmente a la adquisición de ciertos alimentos. Hoy en día la balanza se invirtió y acceder a alimentos ultraprocesados es mucho más económico que acceder a alimentos naturales. Ya va un poco en el costo-beneficio. Eh, Hace un par de años atrás, aproximadamente 3 años atrás, como dice el diagrama que le estoy mostrando, dice que de cada 8 personas en el mundo eran obesas. Si nosotros hacemos un análisis retrospectivo hacia décadas anteriores, en 1990 ya se presentó un aumento considerable en las tasas de obesidad, ya aumentó principalmente en la población adolescente, donde el incremento de la tasa cuadruplicó a los otros grupos etarios, ¿ya? Hoy en día esto se vuelve a más tempranas edades. O sea, hoy en día gran parte de la población infantil, estoy hablando de niños en etapa escolar, preescolares, tienen tasas de obesidad sumamente altas. En el 2022, como dice acá, un 43% de los adultos ya sobre los 18 años presentaban sobrepeso y un 16% de esa población eran obesos. Y ya al año pasado, en el 2024, más de 390 millones de niños y adolescentes entre los 5 y los 19 años tenían sobrepesos y lo más alarmante era que 160 millones de niños y adolescentes eran obesos. Si nosotros vemos desde este análisis estadístico desde una perspectiva de obesidad a nivel mundial, la estimación del riesgo de obesidad durante la etapa adulta ha incrementado considerablemente. O sea, miren América Latina, donde aproximadamente sobre el 80% de la población tiene un sobrepeso u obesidad. Y esto está a la par con México, países europeos y también otros tipos de países del continente africano. Esto da mucho que analizar y estos son los datos de la FAO que se publicaron el año pasado. O sea, están recientemente publicados estos porcentajes que indican de que gran parte de la población tiene malnutrición por exceso, a excepción de países africanos como el Congo o otros lugares donde hay una tasa de sobrepeso u obesidad muy baja. Pero gran parte de América del Norte y América del Sur tienen
malnutrición por exceso. Nosotros como América Latina también tenemos una alta tasa de malnutrición por exceso. Por eso se habla hoy en día de malnutrición por exceso y no se encasilla como obesidad o sobrepeso porque se habla de forma genérica, porque gran parte de la población la padece. Pero esto no solo ha ido en desmedro de este incremento de peso, sino que también se ha ido estudiando el costo que tiene la dieta en consumo de alimentos ultraprocesados. Hoy en día, gran parte de la población, miren Estados Unidos y parte de Canadá, donde invierten sobre $1.000 en la compra de alimentos ultraprocesados. En zonas de América Latina, por ejemplo, Chile, Argentina, invierten aproximadamente entre 200 y 500 a $500 para la compra de alimentos ultraprocesados. Otros sectores ya sobre la línea del Ecuador tenemos que bordar entre los 50 a $200. Entonces, esto implica que el poder adquisitivo de los alimentos ultraprocesados ha ido aumentando. Ya nosotros tampoco podemos satanizar, como se dice, a los alimentos ultraprocesados, porque hoy en día es una forma que nosotros hemos ido teniendo de actualizar y modernizar un poco nuestra alimentación, porque es mucho más fácil adquirirlo y prepararlo. ¿Ya? Pero el hecho va específicamente de que cuando tu dieta se basa en un 100% en el consumo de alimentos ultraprocesados, está teniendo un efecto deleterio en la salud con estas altas tasas de obesidad y malnutrición por exceso. Entonces, esto es sumamente llamativo, ya que gran parte de nuestro poder adquisitivo se está yendo a la compra de alimentos ultraprocesados que hoy en día son de fácil adquisición. Pero en este sentido, nosotros tenemos que entender o hacernos la pregunta: ¿la obesidad es un factor de riesgo o una enfermedad? Entonces, si nosotros eh, analizamos un poco la historia desde que se incorporó a la obesidad como una enfermedad, se ha entendido específicamente que desde tiempos antaños, la obesidad ha sido vista como un factor de riesgo para otras enfermedades, ¿ya? Sin embargo, la obesidad hoy en día se cataloga como una enfermedad en sí misma, ¿ya? Porque tiene manifestaciones clínicas específicas. Entonces, hoy en día nosotros, ¿qué es lo que hacemos en clínica? Es que tenemos que saber diferenciar entre una obesidad como factor de riesgo o si esta está funcionando como una enfermedad. Cuando yo considero que es un factor de riesgo es cuando mi paciente tiene obesidad, pero no presenta disfunción orgánica o no tiene limitación funcional. Cuando yo hablo de una disfunción orgánica es que este paciente tiene, por ejemplo, hipertensión, diabetes o insulinoresistencia. Si este paciente tiene algún indicio de alguna enfermedad crónica, ya se considera que la obesidad es una enfermedad en sí. O, por ejemplo, por test de evaluación funcional de actividad física, si no presenta limitación funcional, puede hacer los ejercicios planteados, se considera como un factor de riesgo, pero no en sí enfermedad. Sí, yo lo considero como enfermedad cuando está con una disfunción orgánica, es decir, tengo insuficiencia cardíaca, hipertensiones declaradas, las enfermedades crónicas de forma general, o tengo una limitación funcional de realizar actividades de forma cotidiana que no las puedo hacer de forma continua, ya la obesidad se considera como una enfermedad. Pero en sí, la causa de la obesidad yo no la puedo atribuir solo a patrones alimentarios, a poder adquisitivo, sino que yo la tengo que ver de forma integral. Ya desde el 2007 se ha considerado que la obesidad es multifactorial porque por un lado tengo factores biológicos. Ya, yo puedo tener una predisposición genética por polimorfismos genéticos específicos en desarrollar obesidad. Mi cuerpo va a ser mucho más eficiente en obtener energía de los alimentos. También va a depender de la actividad individual y de la actividad grupal. ¿Qué quiere decir acá? Que los determinantes psicosociales van a influir mucho en cómo yo me relaciono con el alimento y con la actividad física. Por ejemplo, los determinantes sociales de salud van a influir en cómo si yo tengo acceso a agua potable, en mi situación laboral. Muchos factores, mi nivel educacional también va a influir en si yo tengo mayor o menor riesgo en padecer la obesidad. También yo voy a tener factores psicológicos, ¿ya?
cómo es mi relación con la comida y va muy de la mano con las actividades individuales y grupales. Ya cómo yo me desenvuelvo en el entorno. Y esto va de la mano con influencias sociales. Hoy en día nosotros sabemos que la obesidad y la malnutrición por exceso socialmente es muy estigmatizada. O sea, las personas que tienen una condición en este estado les cuesta mucho pedir ayuda y ellos no logran ver la enfermedad. Entonces, la influencia social va muy de la mano con los factores psicológicos. También, por ejemplo, si nosotros lo vamos a ver en redes sociales, aparecen muchos estos influencers, expertos en nutrición, los coaches nutricionales, los coaches motivacionales, etcétera. Y esto genera una estigmatización porque gran parte de las personas que ven esto tienen un cierto trastorno de la conducta alimentaria y estas condiciones potencian esa relación negativa que hay con el alimento. Entonces las personas tienden a generar estos trastornos. Pero también la obesidad en sí, el consumo de alimentos estaba muy ligado. O sea, estoy hablando de la década de los 80, 70 u 80, donde se asociaba que la obesidad 100% era producto de del exceso del consumo de alimentos. Y no solo en esas décadas, hasta el 2000, 2010 todavía se asociaba. ¿Ya? Entonces eso generó mucha estigmatización en las personas con obesidad. Y también la industria alimentaria también ha influido mucho en el efecto de la obesidad, porque nosotros podemos partir desde lógicas desde que décadas anteriores el acceso a alimentos procesados, ya a comida chatarra, es barata y hasta el día de hoy se mantiene con una fácil adquisición económica. O sea, es mucho más barata que yo poder comprarme frutas o verduras. ¿Ya? Y eso va muy de la mano con el calentamiento global, donde los suelos se han ido agotando, los recursos agroalimentarios son un poco más escasos, o la producción de estos alimentos de origen natural son mucho más caros. Entonces la producción de alimentos procesados por la industrialización es mucho más económico. Entonces, cuando yo veo un paciente con obesidad, yo tengo que verlo de una forma multifactorial. Ya no solo verlo desde el consumo de alimentos, sino que yo también tengo que verlo desde los factores psicológicos, de las relaciones interpersonales, de factores biológicos. Ya cuando yo lo veo desde esta perspectiva, lo veo de forma integral y puedo dar un mejor seguimiento y una mejor intervención. Pero la obesidad en sí puede causar enfermedad por sí sola. O sea, una persona con obesidad ya va a tener múltiples enfermedades producto de la obesidad. Se generan alteraciones cerebrales, depresión, migraña, problemas psicosociales. Ya se ha descubierto y se ha publicado que las personas con obesidad tienen alteraciones visuales como catarata, apneas del sueño, síndrome de hipoventilación, reflujo gastroesofágico, enfermedades coronarias, hipertrofia ventricular, entonces el corazón le genera mucho más trabajo para desarrollar su función. Hay alteraciones hepáticas, hoy en día se conoce la cirrosis no alcohólica, es que en verdad es que es un producto de un hígado graso, producto de la alimentación, alteraciones pancreáticas, síndrome metabólico, alteraciones genitourinarias y alteraciones articulares y de la piel. Ya se ha visto mucho que los pacientes con obesidad tienden a desarrollar ciertas psoriasis o infecciones por hongo producto de que los pliegues en las zonas articulares no logran secarse bien, entonces quedan predispuestos a el desarrollo de infecciones oportunistas. Y también se ha asociado diversos tipos de cáncer. Ya hoy en día, por ejemplo, el desarrollo de cáncer de hígado, el cáncer gástrico, inclusive algunos tipos de cáncer como pulmonar o cáncer de mama, se ha desarrollado por la obesidad, se han asociado por la obesidad. ¿Y por qué se ha desarrollado específicamente por la obesidad? Porque el tejido adiposo tiene múltiples funciones. ¿Ya? Es un órgano altamente metabólico, y esto se ha ido estudiando hace una década y que participa en la regulación del eje apetito-saciedad. Y también presenta una importante función en la regulación térmica. Su función principal del tejido adiposo en un inicio es mantener el calor. Por un lado, el tejido adiposo marrón, que es este tejido adiposo que tiene actividad mitocondrial que genera la temperatura, que nosotros lo encontramos bajo la axila, en la columna vertebral y en la entrepierna, tiene una función metabólica de generar
calor. Pero el tejido adiposo blanco tiene una función de protegernos de agresiones externas, como el frío. Lo más importante es de esto es que participa en la regulación del eje apetito-saciedad y esto lo hace principalmente mediante el control de ingesta. Ya nosotros, y se ha ido estudiando mucho en el tema de la leptina, el neuropéptido y las interleuquinas que participan en el control a nivel hipotalámico en la ingesta. Por un lado tengo el neuropéptido Y que regula la ingesta, es decir, cuando llega la leptina se liberan neurotransmisores específicos en el núcleo 4 del hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que hace este neurotransmisor? Es regular, enviar una señal de no seguir consumiendo alimentos. Pero ¿qué se ha encontrado en los pacientes obesos? Que a pesar de que hay alto tejido adiposo, hay altas secreciones de leptina, no se logra generar esta regulación a nivel del hipotálamo. Y esto se debe a que generalmente se planteó una hipótesis de que los pacientes obesos eran leptino resistentes, que había mucha leptina circulando, pero esta no lograba unirse al receptor, por ende no lograban a nivel hipotalámico enviar la señalización, por ende no se habían patrones no había una regulación del patrón de ingesta. También participa en el metabolismo lipídico. El tejido adiposo es nuestro principal reservorio de lípidos y de vitaminas liposolubles. Esa es la función principal, ¿ya? Si nosotros hiciésemos un estudio del metabolismo lipídico, cómo funciona, los lípidos y los ácidos grasos que nosotros ingerimos de la dieta, los triglicéridos, se unen a una molécula que es el kilomicrón mediante una proteína y eso va a nivel hepático. Va a circulación a nivel hepático y se forma el gran kilomicrón y luego va el VLDL, LDL y ¿qué función tienen estas lipoproteínas? Es transportar y almacenar los lípidos en el adipocito. Entonces, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, vitamina E para una función antioxidante, nosotros tenemos un reservorio. Entonces, esa es la función principal de este tejido reservorio, pero que producto de la sobrenutrición y las alteraciones psicosociales que han habido, este tejido funciona como acumulador. Acumula, acumula, ¿por qué? Porque genéticamente, y aquí vamos desde la perspectiva genética, este tejido estaba diseñado para que nosotros reservemos energía para largos periodos de donde no podíamos adquirir, y estamos a adquirir alimentos, y estamos hablando específicamente de la edad de piedra. Entonces, genéticamente nosotros somos bastante rudimentarios, es decir, nuestra genética es de la edad de piedra y socialmente, económicamente vivimos en la era espacial para nuestros genes. Es decir, que el adquirir alimentos es mucho más fácil en comparación al hombre, al neandertal en la edad de piedra. También participa en la secreción de factores de crecimiento, en la angiogénesis, en la inmunidad, o sea, secreta factores pro y antiinflamatorios. En un inicio, cuando nosotros mantenemos un estado normal del tejido adiposo, funciona como secretor de componentes antiinflamatorios, interleuquina 10, interleuquina 4. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el tejido adiposo crece en tamaño, comienza a haber necrosis de adipocito. Ya el adipocito pierde el flujo sanguíneo, entonces comienzan a haber migraciones de macrófagos y gran cantidad de compuestos proinflamatorios y por ende comienza a secretar interleuquina 1, interleuquina 6, 8, TNF-alfa. Entonces todo esto comienza a generar un ambiente bastante hostil en el tejido adiposo. También participa en la regulación de la presión sanguínea como con un angiotensinógeno, en la homeostasia vascular, pero también en la homeostasis glucídica, perdón, y en la sensibilidad de la insulina, porque secreta adiponectina, que es un componente sumamente importante en la absorción de la glucosa a nivel muscular. TNF-alfa, interleuquina 1, es sumamente importante aquí que el tejido adiposo, cuando se noxia, es decir, se lesiona, hay una alta secreción de TNF-alfa. El TNF-alfa, ¿qué es lo que hace específicamente? Es unirse al receptor de insulina a nivel muscular. Al unirse el TNF-alfa, bloquea la señalización, es decir, bloquea el receptor de la insulina, no se genera la cascada de señalización, no hay cadenas de fosforilización, por ende no hay translocación de GLUT. Por ende, a lo que yo voy, si tengo un paciente insulino resistente o diabético y es obeso, por más que yo le dé medicamentos, no voy a lograr tener un control
exacto de la glucosa sanguínea a menos que yo logre disminuir la inflamación. Como base, siempre en estas enfermedades, principalmente en la obesidad, es controlar la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado que se produce por la anoxia del tejido adiposo, porque este tejido crece en tamaño y su función principal es acumular. Entonces, la patogenia de las enfermedades relacionadas con la obesidad frente a las inducidas por la enfermedad se plantea por diversos mecanismos. ¿Ya? Se ha planteado que el exceso del tejido adiposo puede causar directamente alteraciones estructurales y funcionales de otro tejido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta capacidad de almacenar tejido adiposo en todos los órganos. Dichas alteraciones, como dice acá, no requiere mecanismos patógenos adicionales. Es decir, el simple hecho de yo acumular tejido adiposo en el corazón, voy a generar alguna alteración vascular. Y por lo tanto se pueden desarrollar independientemente de la presencia de otras enfermedades. Es decir, aquí estamos viendo que la obesidad en sí es una enfermedad que producto de ella yo voy a desarrollar otro tipo de enfermedades. Ya no es que yo por tener diabetes voy a desarrollar obesidad. Hoy en día es porque yo desarrollé diabetes producto de la obesidad. Entonces, las causas son múltiples. Tenemos causas por expansión del tejido adiposo, puede ser enfermedades mecánicas, psicológicas, entre otras. También tengo por expansión de mecanismos del tejido adiposo alteraciones de la regulación homeostática, alteración de la regulación del apetito y saciedad, obesidad fenotípicamente física, es decir, por un excesivo acúmulo del tejido adiposo. Voy a tener una fisiopatología específica por esta alteración, hay un incremento en los tumores, hay daño mitocondrial. Entonces, al haber daño mitocondrial, voy a tener un aumento, voy a generar un ambiente altamente oxidante e inflamatorio. Hay una regulación de las adiponectina, que es la que les mostré anteriormente, que secreta el tejido adiposo. Voy a tener patología sistémica, inflamación de bajo grado, lipotoxicidad, incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Imagínense que producto de la obesidad estoy generando alteraciones a nivel renal. Aumenta la secreción de este regulador de la presión arterial. Incrementa la actividad del sistema nervioso. ¿Ya? Producto de que la presión que se genera altera la circulación del impulso nervioso. Voy a tener grasa ectópica, voy a tener grasa acumulada en otras zonas, que es en otros órganos específicamente. Voy a tener alteraciones mecánicas como estrés físico, alteraciones endocrinas, voy a obtener alteraciones en la producción de andrógeno, es decir, los hombres con obesidad, por ejemplo, se ha reportado en la literatura que presentan una menor secreción de testosterona, por ende la calidad espermatogénica es de mucho menor calidad. Pasa lo mismo con las mujeres obesas, entonces tienen una menor secreción de estrógenos, por ende sus óvulos son de peor calidad. Voy a tener alteraciones fisiopatológicas de órganos distintos a los mencionados. Voy a tener, por ejemplo, alteraciones en la señalización, en la sinapsis, estamos hablando a nivel cerebral, y otro tipo de disfunciones que se clasifican producto de la obesidad clínica con síntomas clínicos específicos que son los que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es el problema con la definición actual de la obesidad? Ya, si nosotros vemos y revisamos los programas de salud a nivel de cada país, se basan principalmente en el uso del IMC. Solo nos basamos en en la corporeidad, es decir, IMC adiposidad. No reconoce alteraciones clínicas, es decir, este paciente es obeso. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene un IMC es mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Eso no me dice nada. Entonces, no reconoce alteraciones clínicas generadas por la propia obesidad. Es decir, este paciente tiene alteraciones cardiovasculares, tiene disnea, tiene acrocordones producto de la insulinoresistencia. Insuficiente para el diagnóstico clínico real. Es decir, yo no puedo basarme en mi diagnóstico solo con el uso del IMC. ¿Por qué? Porque tiene baja sensibilidad y especificidad. Por ende, cuando yo hablo de que se basa solo en la corporeidad, no considera la variabilidad individual ni la masa muscular y grasa. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos sujetos del mismo peso, pero uno es masa muscular y el otro es solo masa grasa. Tengo que hacer esa diferencia. Y en clínica a mí me ha pasado que tengo pacientes que pesan lo mismo, pero uno tiene mayor composición muscular que el otro.
ignora las disfunciones y solo se enfoca en la comorbilidad. Es decir, cuando yo hablo de la comorbilidad, estoy hablando de la enfermedad relacionada con la obesidad, pero no las disfunciones. Es decir, no considera la disnea perdón, la disnea respiratoria, alteraciones, por ejemplo, en la calidad de la testosterona, etcétera. Falta de sensibilidad y especificidad en enfermo. Es decir, yo no puedo basarme en clínica solo con el diagnóstico de IMC. Yo sé que en el ámbito hospitalario, por ejemplo, nos vemos muy saturados en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces son pocos profesionales de nutrición para un servicio, entonces no logramos evaluar de forma completa y de forma integral. Entonces, basarnos solo en el IMC y para clasificar a este paciente sin conocer su composición y sus compartimentos musculares es altamente deleterio en pro de la salud de las personas. Entonces, no, cuando yo estoy en clínica se recomienda otro tipo de medidas más que nada basarme en circunferencia de cintura, circunferencia de cuello, circunferencia braquial, dinamometría. Puedo utilizar el peso para obtener el porcentaje de grasa, sí lo podría hacer y calcular la masa libre de grasa. Ya se hace mediante ecuaciones. Eh, ¿Qué es lo que dice la The Lancet con esta nueva propuesta que apareció recientemente? Es que participaron 58 expertos a nivel internacional y también se incluyeron pacientes con experiencia de vida, es decir, con la experiencia de vida que ellos tuvieron. Entonces, parte específicamente con la definición de la obesidad, que es una condición. ¿Ya? Que se caracteriza por un exceso de adiposidad, que puede presentarse con o sin alteraciones, y eso es sumamente importante, saber diferenciar si el paciente tiene o no tiene alteraciones que están asociadas a la distribución y función del tejido adiposo. ¿Por qué? Porque en base a esto yo voy a poder hacer mis intervenciones. Y de aquí nacen estas dos definiciones que tengo: la obesidad preclínica y la obesidad clínica. Cuando yo hablo de la obesidad preclínica, perdón, acá hay un error que es clínica esta, y acá la preclínica, estoy hablando de un estado donde tengo exceso de adiposidad, la función de órganos y tejidos permanece intacta. ¿Cuándo tengo un paciente con obesidad preclínica? Cuando tengo un paciente con obesidad en sí, pero sus exámenes sanguíneos están dentro de la normalidad y va a pasar. Si ustedes se van a encontrar con pacientes metabólicamente estables, que tampoco su función, por ejemplo, si yo le hago pruebas de pararse, sentarse, de subir escalones, su función permanece intacta. No presentan aumento de la frecuencia cardíaca, no presentan alteraciones de los niveles de presión, aunque sí presentan riesgo elevado de desarrollar una obesidad clínica y otras enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Es decir, que la obesidad preclínica hoy en día es esta persona con obesidad, pero sin alteraciones metabólicas ni físicas. ¿Ya? Pero es una ventana que abre el riesgo a desarrollar la obesidad clínica, que es esta enfermedad sistémica crónica que resulta de la alteración de órganos debido al exceso de tejido adiposo, y esta puede ocasionar complicaciones graves como infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, poniendo en riesgo la vida del paciente. Cuando yo tengo un paciente con obesidad clínica, cuando este paciente ya, producto de la obesidad, tiene una enfermedad crónica y tiene antecedentes de algún accidente cerebrovascular, infarto, riesgo de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque hay que ir entendiendo que estos pacientes también presentan alteraciones renales producto de el exceso de filtración de compuestos de alto peso molecular por parte de las nefronas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que habla hoy en día esta guía de práctica clínica? Es que si yo tengo un paciente con obesidad, voy a poner aquí el puntero enlace, con obesidad preclínica, ¿cómo yo lo evalúo? ¿Ya? Lo evalúo con el IMC porque es el indicador, el gold estándar que se utiliza, pero yo tengo que complementar con circunferencias, ¿ya? Al igual que en la obesidad. El paciente con obesidad clínica, yo podría limitar el uso del IMC porque yo sé que visualmente este paciente tiene exceso de grasa corporal, pero sí podemos trabajar con las circunferencias. ¿Por qué? Porque son los que más impactan cuando el paciente tiene una adhesión al tratamiento nutricional.
hay puntos que lo que más rápido pierden estos pacientes es agua corporal. Entonces luego llega un proceso de estancamiento del peso, que a pesar de hacer restricciones calóricas no hay un gran impacto, pero sí hay un impacto mucho más notorio en la circunferencia. Por ende, hoy en día se prioriza circunferencia de cintura, circunferencia de cuello y circunferencia braquial para ir marcando los cambios físicos de los pacientes. Los mecanismos y la fisiopatología es, en la preclínica, es que yo no tengo alteraciones, ¿ya? Tampoco hay alteraciones estructurales de órganos, pero en la obesidad clínica ya comienza a haber una alteración en la función de los órganos y por ende hay un daño en los órganos. Cuando ya se genera el daño, es irreversible. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Por lo general, hay una sustentación y hay una se mantienen las funciones de los orgánicas en la obesidad preclínica, es decir, no hay alteraciones notorias o visualmente, pero en la obesidad clínica yo voy a empezar a tener signos y síntomas, limitación de las actividades diarias y voy a presentar complicaciones. ¿Cuál es el diagnóstico para la detección? Medidas antropométricas, historial médico, revisión de órganos y función diagnóstica, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer específicamente? Es generar la antropometría en estos pacientes, evaluar el historial clínico, ¿ya? Hacer revisiones de órganos. ¿Cuáles son las revisiones de órganos? Que es lo principal. Y la literatura y los expertos recomiendan el DEXA, pero nosotros tenemos que ser conscientes que no todos los establecimientos de salud logran tener este tipo de medida. El DEXA me permite saber la composición corporal completa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Antropométricamente hablando, circunferencias para evaluar la composición. Si tengo dinamometría, idealmente usar un dinamómetro para evaluar la calidad de de la presión manual. Hoy en día hay ecuaciones que me permiten estimar el índice de masa muscular, si este paciente puede desarrollar sarcopenia o no puede desarrollar sarcopenia, pero lo ideal es utilizar ecuaciones que sean, acá en Chile hay una, pero que sean representativas de cada país, es decir, adecuarlas a la situación clínica de cada país. También revisar órganos, electrocardiograma, insulino, si hay insulino resistencia o no hay insulino resistencia. Entonces, con todo esto a mí me permite llevar a un diagnóstico clínico. Entonces, ¿cuál es el marco conceptual para la obesidad clínica y preclínica? Si yo hablo específicamente de la obesidad clínica, debe definirse por por la acumulación, como dice, y la combinación excesiva de grasa con signos y síntomas específicos. Acá, The Lancet publica un esquema específico de que, ¿cuál es la confirmación de si yo tengo una acumulación anormal de masa grasa? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero es que realizo medidas antropométricas o directamente determino la grasa corporal y esto lo puedo utilizar mediante técnicas analíticas que el DEXA o la bioimpedancia. Si el paciente no tiene obesidad, por ejemplo, un atleta, no es un paciente de riesgo. Pero si visualmente yo estoy viendo que hay un exceso de masa grasa y las circunferencias me dicen que sí, que está sobre lo establecido en los límites, tengo que clasificar si es una obesidad clínica o preclínica. ¿Y cómo lo hago específicamente? Si hay o no limitaciones en las actividades o si hay alguna falla en algún órgano. Entonces, si te lo tengo metabólicamente estable y puede realizar actividades sin limitaciones, es una obesidad preclínica, pero este paciente yo lo tengo que estar constantemente supervisando. Y si presenta alteraciones metabólicas como enfermedades de base, y limitaciones, por ejemplo, una técnica muy simple que se puede utilizar en consulta es que se abrochen el zapato. ¿Cuánto se demoran en abrocharse el zapato? Si al pararse se cansan. Si se van a poner de pie, ¿cómo se ponen de pie? Se afirman con las dos manos o pueden hacerlo sin afirmarse, generando fuerza en sus piernas. Es una medida práctica que me permite decir, este paciente mm, tiene limitación, una posible limitación funcional. Entonces, vamos a pedir algún examen complementario que nos ayude a indagar un poco más. Entonces,
Para yo poder diagnosticar específicamente en base a los nuevos criterios de obesidad preclínica y clínica, tiene que cumplir con las condiciones. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos hace nos facilita un poco en el trabajo específicamente, es que la obesidad en sí, yo puedo a este paciente recomendarle un tipo de actividad física mucho más intensa que al paciente que está con obesidad clínica, porque el paciente con obesidad clínica yo voy a tener que intervenirlo de otra manera. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que va hablando? Es que el IMC y criterios para el diagnóstico no nos podemos basar solo en esta herramienta. Sé que es muy práctica, es relación peso-talla. Pero que lo que se recomienda es que se limite para uso de fines poblacionales, es decir, estudios epidemiológicos y estrategias de detección, ¿ya? Lo puedo utilizar como para detectar los posibles pacientes en riesgo, pero no como una herramienta de diagnóstico. Para el diagnóstico individual se recomienda complementar con circunferencia de cintura, índice cintura-altura, ya para ver si tengo una distribución de grasa androide-ginecoide. ¿Por qué? Porque el tipo de distribución va a decir qué riesgo va a tener este paciente. Si tiene una distribución androide, que es este cuerpo de manzana con acumulación de grasa visceral, es un paciente con potencial riesgo de alteraciones cardiovasculares. Por ende, las pacientes, y muy pocos hombres yo he visto con distribución ginecoide, la acumulación grasa, principalmente en la zona de las piernas, se asocia con mayores alteraciones en los órganos reproductivos. Hay una peor calidad del espermatozoide y también de los óvulos. En caso de IMC, que son extremadamente altos, lo que se recomienda es que el exceso de adiposidad pueda asumirse sin necesidad de confirmación adicional. Es decir, si yo tengo un paciente con un IMC sobre 40 y una circunferencia de cintura sobre 100, yo ya sé que este paciente tiene un riesgo alto y puedo complementarlo para ver si hay y aquí yo lo que puedo hacer específicamente es complementarlo con algún tipo de examen, perdón, de insulino resistencia, funcionamiento de enzimas hepáticas para ver si los órganos se están viendo afectados o no. Si no se ven afectados y no hay una limitación funcional, es una obesidad preclínica, por ende el paciente tiene que iniciar con intervención nutricional y terapia de actividad física. Pero si el paciente me da como obesidad clínica porque tiene insulinoresistencia o hay alguna alteración hepática, por ejemplo el hígado graso, ya debería iniciar con complementos farmacológicos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo tenemos que ver desde una manera integral. Entonces, el resumen del diagnóstico de la obesidad clínica requiere la presencia al menos de uno de los siguientes factores, es decir, evidencia de la disfunción orgánica, es decir, que hay algún órgano que esté fallando, limitaciones significativas en las actividades básicas, movilidad, cuidado personal, debido al impacto que tiene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Específicamente, primero yo voy a hacer una historia clínica. Voy a ver antecedentes genéticos, psicosociales, voy a ver patrones de ingesta. Luego de esto yo veo, el paciente me dice, sí, es obeso. Pero ¿qué tipo de obesidad tiene? ¿Obesidad preclínica o obesidad preclínica? Si me dice que es una obesidad preclínica, yo voy a considerarlo como un paciente en riesgo. Voy a ingresarlo a tratamiento, pero lo voy a estar monitorizando. ¿Para qué? Para reducir este riesgo. Si el paciente tiene una obesidad clínica que cumple con uno de los criterios, si tiene alguna falla orgánica o tiene limitaciones funcionales, es un paciente enfermo, por ende tiene que iniciar con tratamiento terapéutico. El tratamiento específicamente va enfocado a la enfermedad que es la obesidad. Aquí la enfermedad ya, la obesidad la clasificamos como una obesidad y aquí, ¿qué es lo que se hace? Tratamiento farmacológico, tratamiento de actividad física, tratamiento dietoterapéutico y aquí nosotros y tratamiento psicológico, porque aquí lo tenemos que abordar de forma integral. Derivar a médico, a preparador físico, a psicólogo, experto en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ya? ¿Para qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tratar la enfermedad de base para que no aumenten los riesgos de mortalidad. En sí, esta actualización de la guía de Lancet del tratamiento clínico permite también tener un acceso a tratamiento y políticas públicas. Es decir,
que subraya, la comisión de expertos subraya la importancia de garantizar un acceso equitativo a los tratamientos basados en evidencia en la obesidad clínica, es decir, tratamientos farmacológicos, cuáles son los nuevos tratamientos quirúrgicos, es decir, si yo tengo esta obesidad clínica y el paciente tiene riesgo tiene una tasa de mortalidad muy alta, este paciente tiene que someterse a una cirugía bariátrica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que busca hoy en día esta guía? Es que también lo equipare con otras obesidades crónicas y que son potencialmente mortales. Entonces, la estrategia de la salud pública deben diseñarse sobre fundamentos científicos sólidos. Y con esto, eh, funciona como guía específicamente para cuál es el abordaje clínico que debemos hacer. Pero también combate el estigma y el sesgo de peso. Es decir, hoy en día representan barreras. Nosotros tenemos que entender que la estigmatización por el exceso de peso es una barrera principalmente en países donde es mal visto el exceso de peso. Entonces esto busca la prevención de la salud mental y el tratamiento efectivo contra la obesidad. Por ello, como dice acá, se recomienda capacitar a los profesionales de la salud y legisladores para abordar estas cuestiones de manera ética y respetuosa. Ya era muy común y es muy común que en el ámbito clínico se estigmatiza al paciente con obesidad y malnutrición por exceso. Entonces, con esta guía y con estos nuevos criterios, me permite saber por dónde va las intervenciones de hoy en día. Excelente, maestro Gonzalo, muchísimas gracias por los aportes y la actualización que nos ha brindado en esta sesión. Nuevamente agradecerle la participación, siempre es un honor poder contar con su participación. Ahora sí, colegas, como bien lo mostraba también el maestro, vamos a pasar a un pequeño espacio de preguntas en donde podemos resolver dudas, consultas, aplicaciones prácticas que se hayan podido dar o surgir en este último espacio, así que para ello les hemos compartido un enlace a través del chat del Zoom o de lo contrario también pueden hacer uso del mismo chat del Zoom para poder registrar sus dudas, consultas a través de ese medio sin problema. Nosotros vamos a estar dándole alcance de las preguntas que desarrollen al maestro Gonzalo. Maestro, la primera pregunta nos indican a través del chat. Perdón, a través de la plataforma Slido. Pues bueno, esto es una plataforma, igual comentarle, colegas, para poder visualizar las preguntas en la pantalla y así podemos resolver de manera ordenada una tras otra. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el principal objetivo del tratamiento nutricio de la obesidad preclínica? El principal objetivo es mejorar la calidad de vida. En la obesidad preclínica, como vimos que no hay enfermedad, no, el paciente no presenta enfermedades ni tampoco tiene limitaciones físicas, lo que nosotros hacemos es entregar las herramientas para mejorar la calidad de vida del paciente, porque por lo general estos pacientes llegan, perdón, estoy sumamente resfriado, para el hecho fundamental es de que ellos se quieren sentir bien. Entonces aquí el objetivo principal del tratamiento nutricional es generar la educación y el conocimiento para que estos pacientes mejoren sus patrones alimentarios. Excelente, maestro Gonzalo. Muchísimas gracias por su respuesta. Los colegas también que están participando, de igual forma agradecerles la participación. La segunda consulta nos dice, en su opinión, ¿la dieta cetogénica o la dieta basada en plantas son herramientas válidas para tratar nutricionalmente estos casos de la obesidad? Sí, principalmente vamos a ver lo que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica principalmente se desarrolló para tratar a pacientes epilépticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que se utiliza? Los cuerpos cetónicos para modular la función cerebral porque son altamente energéticos y se utilizan de mejor manera. En este caso de los pacientes con obesidad, sí se podría utilizar una dieta cetogénica siempre y cuando este paciente no tenga alteraciones hepáticas. Si el paciente presenta alguna alteración en un órgano, por ejemplo, en el hígado, o tiene placa de ateroma o tiene alguna disfunción cardiovascular, no es muy recomendable, ya siempre y cuando sea bien monitorizada, es decir, que sea hecha por un profesional de la nutrición.
Por otro lado, las dietas basadas en plantas hoy en día sí se están utilizando mucho, pero tienen que pensar de que los pacientes con obesidad tienen una relación sumamente compleja con la comida. Por eso, tratarla con una dieta específica es muy complejo. ¿Por qué? Porque estos pacientes cuando están acostumbrados a consumir altas cantidades de calorías, si tú les restringes, la dieta basada en plantas es muy restrictiva, energéticamente hablando, eh, presentan fatiga, dolores de cabeza, entonces esto los hace que se adhieran muy poco al tratamiento. Por ende, siempre tiene que ir acompañada con una cantidad fisiológica de carga de carbohidratos. Idealmente, lo que recomienda la I o las organizaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos es que se den aproximadamente entre unos 130 a 150 gramos de carbohidratos para función cerebral. Pero en sí, son herramientas válidas, pero tienen que estar bien diseñadas y tienen que cumplir con el objetivo del paciente. Y también nosotros tenemos que velar que el paciente se logre adherir al tratamiento nutricional. Piensen de que si somos muy restrictivos, las personas no van a seguir el plan. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. La otra pregunta que tenemos aquí en la plataforma nos indica, como profesionales, ¿cómo podemos combatir el estigma del peso? ¿Cómo combatir el estigma de peso? Es una pregunta sumamente compleja. Primero es siendo sumamente empáticos. Ya, por lo general, y lo que a mí me pasa en consulta es que los pacientes con malnutrición por exceso llegan sumamente afligidos. ¿Y por qué? Porque otros profesionales le dicen, no, es que estás, y en la jerga que se utiliza acá en Chile generalmente, está muy gordo, está obesa. El simple hecho de decirle al paciente, eres obeso, psicológicamente lo afecta. Pero si tú dices, no, hay un exceso de peso, pero podemos trabajarlo. Cuando tú eres empático y utilizas con mucho cuidado tus palabras, el estigma que ellos tienen de la sociedad, porque visualmente se ven que son más corpulentos o ellos saben que tienen esta enfermedad, eh, hace de que en consulta sea mucho más amigable poder llevar el tratamiento o poder indagar un poco más. Entonces, combatir el estigma de peso primero es sacarnos de la cabeza que la obesidad es solo producto del exceso de comida o que la persona come, no realiza actividad física, sino que la tenemos que ver como un factor multifactorial. Y e ir educando a la población y al mismo tiempo ir educando a los pares, es decir, a los otros profesionales que hablan del tema. Me pasaba mucho cuando trabajaba en clínica de que se reían del paciente obeso porque no se podía mover o que comía demasiado. Entonces, todas esas cosas se tiene que ir educando poco a poco. Principalmente cómo combatirlo es con educación y hacer entender a la sociedad que la obesidad es una enfermedad. Excelente, maestro. Nuevamente, muchas gracias. La otra consulta que tenemos aquí en la plataforma nos dice, ¿por qué considera que se introdujeron los términos de obesidad preclínica y clínica, en lugar de utilizar únicamente lo que antes se trabajaba, ¿no? Como el término obesidad como tal? Porque si tú hablas de obesidad de forma general, englobas a todos los pacientes. ¿Y qué fue lo que se ha ido descubriendo con distintos estudios? Y es un estudio del grupo, hay un estudio acá en Chile que es del grupo de Mariana Cifuentes del INTA, de que encontró de que pacientes podían tener el mismo peso, ambos grupos eran obesos, pero había uno que era metabólicamente sano. Entonces esto iba muy de la mano con lo que se estaba publicando ya, de que había pacientes que a pesar de tener obesidad, aún no presentaban síntomas de la enfermedad en sí. Entonces se considera esta reunión de expertos también dijo no. Entonces acá lo que hay que hacer es que la obesidad es un término genérico. Entonces yo tengo que dividirla. En una obesidad preclínica, es decir, este paciente está a un paso de desarrollar la enfermedad, está en riesgo, pero podemos tratarlo mejorando sus hábitos. Y este paciente con obesidad clínica ya presenta los síntomas. Y aquí la base no es solo la obesidad, sino que tiene las otras enfermedades de base. Entonces tengo que tratar específicamente las enfermedades. Por eso se digregó y se tomaron estos dos conceptos.
Perfecto, maestro. Muy claro con la apreciación. Y continuando con las preguntas, maestro, tenemos la otra que nos dice, ¿considera adecuado incluir edulcorantes? Sí, el consumo de edulcorante es bastante cuestionable. ¿Ya? No es una forma de reducir la ingesta calórica a base de azúcar. ¿Ya? Pero también nosotros tenemos que entender que nosotros somos animales. Y nuestra fisiología se adapta a las condiciones y nosotros ya tenemos un transportador que sensa el edulcorante y genera también una respuesta de aumento de glucosa en sangre. Entonces, el edulcorante puede ser una alternativa para tratar la adicción al azúcar, pero nosotros tenemos que entender de que las personas tienden a abusar y los alimentos ultraprocesados hoy en día, acá en Chile, por ejemplo, que es lo que pasó con la actualización del etiquetado, ya que se están copiando en otros lados, estos sellos negros que se le colocan a los alimentos, la industria bajó la carga de azúcar a los productos y lo reemplazó por edulcorante, pero aumentó considerablemente la carga de edulcorante. Entonces, se empezó a cuestionar que finalmente no se podía cuantificar cuánto era lo que se estaba consumiendo. Era más o era menos, es sumamente complejo. Pero sí es una herramienta, es una alternativa siempre y cuando se logre educar de forma eficiente o de buena forma a esta persona para que no sobrepase los límites establecidos. Excelente, maestro, gracias. La siguiente pregunta nos dice, uy, buenas noches, perdón. ¿La diabetes y gota son criterios diagnósticos de obesidad clínica? Mientras que voy rescatando la otra pregunta. La diabetes sí sería un criterio de obesidad clínica. La gota ya es otro tipo de alteración. La gota se produce por la acumulación de ácido úrico y esto se da principalmente en pacientes con alteraciones renales o grandes consumidores de proteínas de origen animal. ¿Ya? Entonces, la gota en sí no, porque la puede desarrollar cualquier tipo de persona, pero sí el paciente es obeso y tiene diabetes, ya se considera como una obesidad clínica. En el caso de la pregunta anterior, si el diagnóstico de obesidad preclínica se considera a estos pacientes metabólicamente sanos y que no, aquí está, y que no tienen limitaciones físicas para realizar actividades. Excelente, maestro. Muchísimas gracias por el aporte. Justo estaba rescatando la pregunta. La otra nos comenta, ¿qué piensa del Ozempic? Es un fármaco. Los fármacos vienen a ayudar al tratamiento de la obesidad. Siempre que se hable de fármaco, es sumamente importante que la persona inicie el tratamiento psicológico, porque los fármacos no son la panacea, no vienen a curar algo de base, vienen a complementar el tratamiento que se está haciendo. Cualquier fármaco que se utilice es así. O sea, hoy en día se están usando análogos, el Ozempic, pero todo va a depender específicamente. Yo no soy tan amigo de los fármacos, yo los dejo ya cuando nutricionalmente hablando no logro que el paciente regule la ingesta. Entonces me ayuda a complementar un poco con esto. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha abusado mucho de estos tratamientos y en verdad uno de los factores más importantes en el tratamiento de la obesidad, yo considero que aparte del nutricional es el psicológico. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos una relación con la comida. Son muchos factores sociales. ¿Por qué? Porque nosotros como familia, si nos reunimos alrededor de la mesa y todo esto afecta. Entonces hay que indagar mucho y dejar los fármacos como última opción. Todos tienen sus pros y sus contras, pero es como la última opción a todos. Perfecto, maestro. Entonces sí desarrollamos esta pregunta, la contestamos hace un minuto y esta también. Bien, colegas, ¿tendremos alguna otra duda, consulta para poder pasar ya, si no, a la etapa del cierre de la sesión? Nos pueden comentar si nos damos un minuto más, si no, ya pasamos al cierre de la sesión, maestro. Y es sumamente importante agregar algo más del Ozempic que me decían. Tiene una pérdida de peso, como todos los
es un tratamiento centrado específicamente a los pacientes diabéticos, ¿ya? Como la metformina, glinclamida. Todos estos fármacos tienen una pérdida de peso, pero puede ser a largo periodo, pueden ser a años, y luego esa pérdida se estanca. ¿Por qué? Porque no es la panacea para los tratamientos de obesidad. Excelente, maestro. Entonces, con ello pasaríamos a la parte final de la sesión. Nuevamente agradecerles a los colegas que se han conectado y han participado con nosotros en esta sesión de actualización, de compartir la evidencia actual en relación a los criterios diagnósticos de la obesidad y bueno, en esta revisión última que se ha publicado y pues a raíz de ello pues nos reunimos para poder seguir compartiendo estos criterios que se deben ya ir desarrollando en la práctica, poder ir adaptándolos y adoptándolos también para poder mejorar estos criterios que bien los mencionaba el maestro. Entonces, maestro Gonzalo, si tuviera algunas indicaciones finales, palabras finales para los colegas que nos acompañan hasta el momento. Siempre recordar que el tratamiento nutricional en los pacientes con obesidad es el pilar fundamental. Perdón, es uno de los pilares. Es fundamental en sí decirlo. Nosotros tenemos que tener cierta empatía, trabajarla en el tratamiento de los pacientes, principalmente cuando llegan a la consulta. Y cuando nosotros los queremos evaluar, si visualmente vemos que no lo podemos pesar, no hacerlo. Podemos tomar circunferencias para ir viendo, pero centrarnos en esa situación más que nada en la escucha. Porque en esa conversación podemos obtener gran cantidad de información de los pacientes para indagar su historia clínica.